Hola, buenos días, Margarita. Muy bien, ¿y tú? Aquí contenta de hablar contigo. Bueno, este es nuestro segundo podcast, María Chen, así que Ujú. estamos súper contentos porque vamos a abordar hoy día un tema muy relevante que tiene que ver con las técnicas educativas, su relevancia, su definición, el por qué es tan importante construirla bajo ciertos criterios y cuál es el impacto que las estrategias educativas tienen en principalmente en los niños, en los docentes. Entonces, bueno, no quiero perder mucho tiempo porque sé que van a estar súper ansiosos de escucharte por toda la experiencia que tú tienes. Usted eres supervisora de desarrollo de planes formativos para docentes, pero además estuviste muchos años supervisando estrategias de aprendizaje en el aula. Entonces, toda esa tremenda experiencia que tienes, queremos compartirla con las personas. ¿Y por qué Sello Social también se ha preocupado de colocar, renovar estrategias educativas en la plataforma que hoy día tiene, que es Tools más Sello CS Latam? Entonces, quería primero preguntarte, María Chen, ¿por qué en el fondo es tan importante y por qué Sello Social ha considerado, digamos, abordar el tema de las estrategias de aprendizaje, pero sin antes que tú nos cuentes quién eres tú y en el fondo qué te ha aportado toda esta experiencia para que hoy día podamos compartirla con las personas que nos escuchan? Yo, mm, yo he trabajado muchos años, tengo 63 años, por lo tanto, muchos años son muchos años. Yo he trabajado muchos años asesorando escuelas para la mejora de aprendizajes y he evaluado cursos para los docentes vinculados con el desarrollo profesional docente con el objetivo de la mejora escolar continua. Eh, Eso diría que, por otro lado, escribo, tengo hijos, tengo una casa, vivo. Me parece, como muchas mujeres en nuestro país. Cuéntame, María Chen, ¿por qué Sello Social ha considerado este pool de nuevas estrategias en la plataforma en el fondo y cuál es la relevancia de estas estrategias educativas? Bueno, Sello Social tiene una mirada muy contingente, pero también muy innovadora en relación a un tema que ha venido preocupando al Ministerio de Educación del país, que tiene que ver con la deserción escolar. Y Sello Social ha hecho un análisis sobre esa deserción que a mi modo de ver es súper buena o de mucha calidad porque lo vincula con el tema emocional y el tema de la calidad escolar. ¿Por qué poner estrategias en un espacio como Sello Social? Bueno, porque se ha descubierto o las investigaciones dicen que los profesores, o sea, o que el agobio de los docentes, por un lado, tiene que ver con esta cosa de pensar la educación desde múltiples espacios. Lo que Sello Social hace es dar como una facilidad a los docentes mostrándoles ciertas estrategias que además tienen un diseño que puede ser replicado. Por lo tanto, no son solamente las que van a estar en la página, sino que los profesores van a poder desarrollar su propia creatividad, que obviamente tienen mucha, no hay por qué darles todo, pero Mm. como que instala en su plataforma esta estrategia como un modelo a seguir o como una posibilidad de diseñar clases, que es una de las partes que los profesores de repente se ven agobiados, pero por otra parte tiene que ver con el desarrollo profesional docente. Entonces, eh, estas actividades están centradas en el desarrollo emocional y de habilidades de los estudiantes, pero también en el desarrollo de habilidades de observación, de evaluación y de creatividad de los docentes. No es solamente, o sea, Sello Social valora mucho el vínculo que se arma entre los estudiantes y su profesor. Por lo tanto, la estrategia está mirada desde ese punto de vista. Pero por otro lado, muchas de las estrategias que hemos instalado en Sello Social apelan a la comunidad completa.
Por lo tanto, todos van a estar interpelados en la actividad para que tengan éxito y se desarrollen de buena manera. Yo diría que eso como muy en síntesis, porque la educación es mucho más completa que lo que estoy diciendo y sello social le quiere dar mucho más énfasis de lo que yo estoy diciendo. Y tú sabes, pero Muchas gracias, María Chen. Y cuéntame, ¿cuál es la relevancia que tiene o el impacto que tiene el poder implementar una estrategia educativa considerando eh, todo lo que se requiere respecto al desarrollo de competencias para el siglo XXI? las estrategias que están colocadas en la plataforma apelan también a todas las habilidades que debe desarrollar un niño en el siglo XXI en relación a, por ejemplo, son muchos trabajos colaborativos. Se usa la tecnología no solamente en relación a lo que es la computación, sino que también en relación a lo que los mismos niños pueden construir, porque la tecnología es mucho más allá que los chips o que el celular. Entonces está completa. Por otro lado, está mirado desde un espacio más lúdico, que solamente recibir instrucciones y hacer, sino que es un espacio más lúdico donde los niños desarrollan su creatividad, que también es una habilidad que va a requerir, o sea, que requiere las habilidades del siglo XXI. Y por otro lado, instala una comunicación constante con distintos personajes. El estudiante no solamente se tiene que comunicar con sus compañeros de forma efectiva, sino que también con sus docentes, con los directivos del establecimiento, con sus padres y con todas las personas que rodean su espacio de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido hemos querido poner un sello de las habilidades a desarrollar para el siglo XXI, que son las habilidades que apela esta realidad que vivimos. Yo diría que eso, ¿Cómo rescatan esta estrategia la creatividad? ¿Cómo lo rescata y de dónde crees tú que, que coloca la creatividad como el centro de la creación de la estrategia de aprendizaje? ¿O mira, qué rol justo ayer juega? yo escuchaba a la Amanda Céspedes, Mm, que estuvo en la televisión, y yo decía que increíble cómo hemos acertado en esto de poner lo lúdico en el centro mm, de las mm, estrategias de aprendizaje. Ella decía que lo lúdico hace que las neuronas y sus dendritas puedan crecer y engordar con el juego, porque el juego lo que hace es desarrollar en los estudiantes o en los niños, incluso en los adultos, una capacidad de respuesta frente a desafíos que ellos mismos se ponen, pero también frente a desafíos que ponen otros. Entonces, el juego es una parte, el juego y la creación es, yo diría, casi una pulsión infantil que se nos va adormeciendo, pero que sin embargo, a partir de las estrategias que hemos instalado ahí, podemos ir despertando. Por otro lado, también es importante decir que todas las estrategias, o muchas de ellas, usan los espacios de la escuela, todos los espacios, por ejemplo, el patio, mm, que es un lugar como que icónicamente como el espacio del juego, ¿no? claro. Pero la sala no. En la sala hay que Mm, pasar los contenidos. mm, Entonces hacemos qué un vínculo interesante eso. entre el afuera y el adentro, Mm, para que el adentro no solamente sea el orden y la disciplina, sino que sea también el juego y afuera también sea un espacio de conocimiento. Y mm. esa conversación entre el afuera y el adentro va creando aprendizajes profundos que los niños pueden ir desarrollando a lo largo de su viaje de aprendizaje en la vida, en esta cosa del aprender constantemente, ¿no? Que es donde estamos instalados. O sea, María Chen, tú podrías como decir de que el juego incorporado como una estrategia educativa promueve el compromiso escolar. Yo diría que absolutamente, porque hace valorar, por un lado hace valorar todos los espacios de la escuela, pero por otro lado hace que todos podamos estar en distintos espacios vinculándonos.
O sea, no solamente la sala donde me encuentro con mis profes, es el patio también donde me encuentro con mis profes. Es el árbol que valoro y lo cuido porque es parte de mi entorno. Entonces, yo siento que la plataforma da en el clavo con este vínculo, ¿no? Porque es un vínculo emocional que Mm, contiene, que mm, cuida. totalmente, totalmente. O sea, de hecho, cuando uno apronta a sus memorias, las memorias son emocionales. Tú improntas en base a cuánto te marcó esa experiencia. Cuando apelamos a la música y la música es una canción que nos encanta, es porque nos apela a una memoria emocional, a una época, a un momento. Cuando recordamos una historia, una situación, esa impronta puede ser positiva o negativa. Entonces, claro, cómo el juego, el mantener ese espíritu en la sala de clase, que no se noten las transiciones de esos espacios, sino que el niño o la niña sienta que entrar al colegio en sí, en su conjunto, tanto la experiencia que va a tener con los profesores, sus compañeros y el aprendizaje, genera esta impronta emocional que me hace tener el gusto por aprender. ¿Tú crees que en ese sentido las estrategias educativas que fueron diseñadas por ti para poder complementar los diagnósticos que arroja la plataforma que está disponible para los colegios, genera esta transición, Yo aporta creo esta que transición? que cuando pensamos en una escuela abierta, Margarita, tiene que ver con esta transición, ¿no? Cómo todos los espacios Mm, dialogan entre sí y todas las mm, personas que nos movemos en ese espacio dialogamos entre nosotros para un objetivo común, que es, no sé, estaba pensando cuando tú hablabas, por ejemplo, el tema de la memoria. ¿Cómo no podemos, o mm, sea, no podemos olvidar lo que, o sea, no se trata de llegar, borrar y empezar de nuevo, mm, mm, que es algo como que pensamos que se puede hacer, ¿no? mm, Pero no es mm, verdad. Vivimos como con nuestra historia, venimos ya con nuestra historia, incluso con una historia genética. Entonces, es muy vital esta cosa de cómo hay un flujo constante de aprendizaje en los distintos espacios y también en nuestra memoria, cómo vamos rescatando eso. Incluso hay muchas experiencias, por ejemplo, que rescatan historias de los mismos personajes que mm, viven en el espacio escolar, ¿no? Que de repente nos vemos, pero que están ahí. mm. O por ejemplo, el tío del patio, la tía que está en la puerta, o la auxiliar que está en la puerta, la persona que está ahí, ¿no? Que nos recibe todos los días en la mañana, que nos dice buenos días, incluso que nos da un besito, no sé. Yo tengo esos recuerdos, me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, que en ese tiempo daban leche con unas galletas duras, duras que uno tenía que roer. Entonces, me acuerdo que la señora que nos daba esa leche nos pasaba el jarrito y las galletas, era una señora que tenía los ojos azules. Súper amorosa, a mí me daba un asco esa leche, yo siempre la cambiaba, porque había Ya, gente que le encantaba. ya. Entonces, no sé, esas memorias sí te van construyendo como persona también, ¿no? Mm, mm, No es que ahora me gusten más las galletas que la leche, en realidad casi no tomo leche, pero no porque mm, no me guste, porque ya mi edad no pasa mucho con la leche, más bien hace daño que bien. Eh, pero sello social tiene esta capacidad de rescatar esos espacios, ¿no? De memoria y de sentir que esa memoria nos constituye también como seres humanos, si queremos mm, cambiar la realidad que tenemos ahora. Como por mm, ejemplo todo el tema medioambiental, pone en escena temas, las estrategias que están colgadas ahí, pone en el tapete temas que están en boga, que son necesarios que los estudiantes reflexionen y que vinculan mi ser con lo exterior, ¿no? No solamente que vinculen el patio con la sala de clase, sino que también lo que yo soy con lo que está afuera y mm, donde me puedo mirar también. mm. O sea, es como finalmente la transición que uno tiene de la etapa escolar es fundamental para la construcción del sentido de identidad y pertenencia. Es como Así es.
es una etapa demasiado relevante en la vida de las personas. O sea, de alguna manera también te marca tu vida adulta, en la experiencia que tú tuviste con tus docentes, la experiencia que tuviste con tus pares, el cómo aprendiste, el si entendieron cuánta necesidad de diferenciación y de apoyo necesitabas en tu proceso de aprendizaje impacta directamente en tu autopercepción como persona, en tu autoestima y también el cómo te vas a desenvolver en el mundo más adulto. Así es. Y también te enseña a aceptarte, porque uno tiene mucha Mm, experiencia en el cuerpo. Mira, cuando yo era pequeña, estaba en segundo básico, me descubrieron que tenía dislexia. Y pasé un año entero en una escuela especial, de la que estoy profundamente agradecida. Siento que fue una oportunidad para mí importantísima. O sea, esta cosa como de mirar la escuela como un espacio donde todos cabemos, es súper importante. Y yo siento que el sello social tiene esa mirada inclusiva, respetuosa. Mira, después de ese año que yo estuve en esta escuela especial, que en ese mm, tiempo eran públicas, bueno, todavía hay públicas, incluso ahora se trata de integrar en la misma clase, eh, yo volví a mi escuela de origen un año más atrasada que el resto de mis compañeros, pero volví súper contenta y volví mm, como sintiéndome importante. mm. Entonces ya, ya no me pasaban cosas así como, por ejemplo, antes, antes que descubrieran que yo tenía dislexia, mi profesora me castigaba porque me hacía pararme para leer el pizarrón y yo veía puras rayas y no podía conectar la figura Mira, con el sonido, entonces no tenía sentido. mm, Entonces me castigaba para mirando el muro toda la clase o me echaba de la sala. qué complejo. Eso que podría haber quedado para siempre en mi Mm, se convirtió en un evento nomás, pero me marcó más la recepción de este otro profesor inclusivo de la escuela especial, que me valoraba y me hacía sentir que yo podía aprender. No importaba los impedimentos, y mira, estudié literatura o y me sea, preocupo de la educación. maravillosa. No, maravilloso. Cómo esta experiencia que tú dices no se convirtió en un hecho o en un evento marcante y traumatizante para toda tu vida, sino que lo pudiste resignificar a propósito de una figura docente que fue capaz de rescatar toda aquella habilidad y destreza que tú tenías y pudieron convertir junto con la otra experiencia que tuviste de que te dieran la oportunidad de que te atendieran de manera más personalizada tus necesidades, se convirtió finalmente en Una una posibilidad. tremenda resiliencia y Mm. potenciaron todas esas habilidades que probablemente no te las habría imaginado que pudiese haber terminado como profesora de literatura, ¿te fijas? Entonces, me parece súper importante lo que nos estás contando. También para hablarle a muchas mamás, papás, que cuando tienen niños o niñas con necesidades especiales, eh, importa mucho desde dónde lo estamos mirando, la estamos mirando. Cómo logramos rescatar y potenciar sus habilidades y sus talentos. Entonces, todos lo tenemos. O sea, tú sabes que nosotros trabajamos con un test que habla del perfil de talento y todas las personas tienen al menos 6 talentos que los coloca siempre por sobre otros. Y saber identificar, rescatar esos talentos que tienen las personas, yo creo que es maravilloso porque mucha gente crece o pensando en que se dice, comillas, no soy buena o no soy bueno para nada. Eso es Sí, terrible, lo encuentro yo. Es terrible no, porque sí, no se autoconstruye, se autodefine como persona con ningún talento, ninguna habilidad. Lo que no es así. Todos tenemos eh, distintos talentos y los vamos colocando dependiendo de nuestras distintas necesidades. Ahora, María Chen, cuéntanos, eh, ¿cuál es cómo impactan estas estrategias educativas en el docente, en su mira, experiencia de aula? yo diría que la experiencia de aula pensando en estas estrategias que presentamos,
que modelamos en realidad, porque Ujú, los docentes pueden rescatar mucho más habilidades de sus propios aprendizajes previos para implementar adentro de la sala, ¿no? Eh, Nosotros hemos pensado mucho desde Sello Social cómo vincularlo con las políticas públicas también, cosa que no esté desfasado, ¿no? Del mm, contexto en que vivimos. Entonces, por un lado, apela a la creatividad de los docentes, porque no intenta darle este como modelo, sino mm, que apela a una forma en que uno podría tomar o no tomar para diseñar las clases. Por otro lado, todas las actividades requieren de una comunicación y de una participación docente súper importante, que se despliega sobre todo en las instrucciones que hay que dar para la realización de cada actividad, pero también en la devolución que el docente hace en la retroalimentación. Cuando es una retroalimentación además que no está solo al final de la actividad, sino que está constantemente, porque toda la actividad pelean mm. a un docente activo, preocupado de lo que está pasando en cada equipo, con preguntas desafiantes. Entonces, creemos que por un lado también los docentes lo que provocará el ejercicio de esta actividad está vinculado con el desarrollo profesional y con el marco de la buena enseñanza, que es, que tiene que ver con la evaluación docente finalmente, ¿no? Que es un Mm, desafío que todos los profesores pasan y que ha sido cuestionado largamente, primero habiendo evaluación, ahora hay una, ha ido cambiando eso también. Pero el marco de la buena enseñanza de alguna forma da un parámetro, cuáles son las habilidades que un profesor tiene que tener. Y en ese sentido, todo el tema comunicativo, el tema de diseño de estrategia, el tema de la evaluación y de la capacidad de retroalimentar a sus estudiantes son esenciales en la profesión docente. Yo diría eso. y qué le podemos decir a los docentes que muchas veces tienen miedo de decir, es que esto es más trabajo para mí? ¿Qué le podrías decir tú cuando ese docente logra implementar, que si bien es cierto, tú dijiste, esto nosotros le estamos colocando a disposición estrategias que están pensadas desde el tiempo, los materiales, cómo se tiene que aplicar en el aula, cuáles son las etapas, qué trabaja, cuál es el objetivo que trabaja, cuál es la metodología que usa, está bastante estructurada, pero finalmente, ¿qué le podemos decir a aquellos docentes que sienten miedo de que esto sea más trabajo para ellos? Bueno, que lo que facilita las estrategias que están ahí puestas en la plataforma es precisamente la posibilidad de bajar el agobio docente y permitir al docente, más que estar centrado en el diseño de la actividad que ya está dada, es mirar lo que pasa en el aula. Mm, qué maravilla. Entonces, eso es lo que hace que permite a un docente, porque por otro lado, cuando yo hablo de modelamiento, es decir, si esto funciona ahora, si yo planifico algo así parecido, pues no sé, por ejemplo, no sé, un profesor puede acordarse que jugaba a la payaya cuando era y que podía jugar con piedra y que aprendió a contar. Eso mismo puede hacer, por ejemplo, en párvulo. Y entonces enseñar una clase con ese juego, con un objetivo de aprendizaje, ¿me entiende? Mm, Entonces facilita y baja el agobio. O sea, mm, le permite al docente centrarse en otras cosas, en el desarrollo de cada estudiante, cómo cada estudiante aprende, cómo, por ejemplo, no sé, incluso podría decir, no, esta evaluación no me sirve, me gusta más la evaluación entre pares y no la voy a usar, le que dice la plataforma. Bueno, esas son cosas que permite la plataforma, que permiten estas estrategias, son absolutamente flexibles y permiten un poco sacar de esta cosa del cansancio que nos hace no ser muy optimistas, ¿no? Sino que más bien sentir mm, que es un agobio ser profesor, mm. cuando en realidad es una tarea muy, eh, yo diría hermosa, pero además que nos apela a nosotros mismos todo el rato. Los profesores yo diría que envejecen súper más lento que el resto de los ciudadanos. Por la energía que te da.
el trabajar con niños y con jóvenes? Así es. Siempre Mira. estamos viendo cosas nuevas y siempre los profesores siempre están al tanto de las últimas novedades, porque sus alumnos se los muestran. Y Mm, eso te diré que cuando uno sale del aula, echa mucho de menos. mira. María Chen, y bueno, ¿cómo de alguna manera crees tú que el hecho de poder usar estas distintas estrategias no solo les aporta a ellos en el aula, sino que para su vida personal y fuera del aula? Mira, por un lado, yo creo que estas estrategias aportan a un espacio de reflexión docente porque no solamente lo va a hacer un profesor, sino que es para Mm, toda la escuela. Por lo tanto, se pueden entrar en distintos niveles, en distintas salas de clase. Podrían ayudar a la reflexión docente, a ver cuáles son las habilidades que desarrolla, cómo las vamos desarrollando, cuáles son las competencias que requieren de cada docente. Pero por otro lado, el estar jugando con nuestros estudiantes también mm, nos abre o nos hace recordar y reconstruir nuestras propias habilidades creativas mm, y, y también las ganas y la energía que da el juego, po, que dan ganas de mm, seguir mm, jugando, ¿cierto? O mm. sea, ¿quién no se acuerda que la mamá uno está jugando a lo mejor en la plaza y la mamá decía comer y uno no quería ir a comer porque estaba jugando? Esas Claro. cosas pasan también cuando pasan con estrés y uno se involucra ahí, ¿no? Porque lo que requiere involucración emocional, que es lo que está todo el rato poniendo en escena sello social, ¿no? Y es lo entretenido de esta estrategia que tienen esa porosidad, ese vínculo con el espacio emocional, no solamente los estudiantes, sino que de mí también, porque yo también como docente puedo desertar de mi carrera. También puedo decir, no quiero ser más profe, voy a vender, no sé, seguros. Mm, Pero esto también te va enamorando de lo que uno hace. Cuando tiene mm, efecto en el aula, algo está pasando ahí, algo le está pasando a uno mismo como mm. profesional, pero también como persona. Entonces yo diría que lo, lo que releva toda la plataforma es esa capacidad de vincularnos con otros. Y eso se devuelve vinculándose con uno mismo. Así María que yo te Chena, agradezco mucho. hay una estrategia que me pareció súper interesante, cómo los niños pueden aprender geometría, por ejemplo, que es una materia árida en general. Entonces, cuéntanos un poquito esa estrategia para que las personas puedan hacerse una idea de cuáles son las estrategias que se pueden encontrar en la plataforma. Esa es una estrategia que tiene que ver con el teselado y con geometría. Y la pensamos a partir de lo árido que puede ser ese contenido, ¿no? Mm, La geometría siempre es un problema en el aula, porque claro, hay que usar reglas y cosas. Entonces pensamos en esta cosa como de los ángulos y cómo los niños pueden incorporar ese contenido, pero también ese aprendizaje en una actividad muy práctica, que es construir un teselado que en el fondo es como diseñar una puesta de baldosa en el piso. Entonces usa muy pocos materiales porque además son estrategias que son baratas de implementar, o si las tienen todas. Usa solamente un cartón de 20 por 20 de un cartón grueso, cartulina de diversos colores, una regla, un tip top o cartonero y tijeras, que son cosas que están o que tenemos o que están en el aula o que podemos conseguir con el aula al lado. Y se trata que los estudiantes, la profesora muestra a través de, no sé, con imágenes, muestra distintas formas de diseños de teselado, de puesta de baldosa, para que los estudiantes vayan comprendiendo que eso que vemos todos los días es parte de una estrategia geométrica y que necesitamos ese conocimiento para poder realizar ese trabajo. mm. Y que cualquiera, o sea, no cualquiera, pero teniendo ese conocimiento, cualquiera podría diseñar su propia, no sé, su propio piso en la casa. Entonces, lo que hace la docente es mostrar esto, contarles cómo, incluso ella puede usar su propio aprendizaje previo, ¿no? Cómo pidió, cómo descubrió. Eh,
Por otro lado, los estudiantes también se sienten interpelados a trabajar en equipo para pensar, por ejemplo, la combinación de colores, porque también tiene que ver con tecnología y artes plásticas, que ahora va a ser una nueva propuesta curricular como una cosa más integrada, Mm, eh, pero se podría vincular también con arte y, y entonces ellos diseñan en este 20 por 20 de cartón grueso un teselado y después hacen una exposición colectiva, que mm, puede ser dentro o maravilloso. afuera del aula. Y entonces, te fijas, esa exposición nos va vinculando también con una afuera porque podemos poner todos los diseños en el patio o hacer una exposición colectiva y las paseando sala por Mm, sala, no sé, esas son las plasticidades de la estrategia. mm, Y por otro lado, la docente ahí va, o el docente va haciendo devoluciones, diciendo, mira, fíjate bien, porque el encuentro del diseño tiene que medir 300, del diseño tiene que medir 360 grados, entonces fíjate bien, trata de hacerlo con cuidado, toma tu tiempo. Incluso, no sé, hay niños muy ansiosos cuando trabajan con material, las cosas manuales, ¿no? La docente puede ir captando esa emocionalidad e ir calmando eso. mm. Eh, yo siento que las estrategias son flexibles en el sentido que apelan a un docente que también tenga la capacidad de ser flexible con su estudiante y también de poder mirar la actividad como una experiencia más, no como la Mm, única. mm, mm. No, maravilloso. María Chen, bueno, finalmente queremos agradecerte este tiempo, el que nos hayas podido apoyar para poder explicarle a las personas que nos van a ver un poco cuál es la importancia de la estrategia, cómo están pensadas. Y por último, solamente hacerte una, una solicitud, a ver si nos puedes contar. Nosotros estamos haciendo una serie de talleres y el taller de estrategias de aprendizaje que lo podemos implementar también en los colegios. Eh, ¿Para qué sería importante? Porque muchos colegios podrían decir, pero si nosotros ya lo hacemos, ¿por qué crees tú que es importante en el entendido que también se vincula con los programas de mejoramiento escolar? Bueno, porque el programa de mejoramiento escolar está centrado en los aprendizajes de los estudiantes y Mm, lo pone como centro del plan, ¿no? O de lo que tiene que ser la escuela. Pero también eso se provoca porque hay un encuentro de docentes que está reflexionando sobre su práctica. mm, Entonces, yo siento que estas estrategias que pueden ser implementadas en distintos niveles, de alguna forma pueden ayudar a los docentes a reflexionar y a poner temas en su encuentro, ¿no? Eh, y en ese sentido se vincula con el PNE, que los docentes tengan un espacio de reflexión mm, docente es vital en la escuela, es vital, para que mm. tenga la escuela entera tenga como una meta común, ¿no? No sea así como cada uno con su cada uno, no. Una cosa más colectiva, más comunitaria, más posible de mirar, este es el sello de la escuela. Y me imagino que también muy contextualizado a la realidad de ese mismo establecimiento. Por supuesto, pues todas estas estrategias son situadas en el sentido de que se hacen con los materiales que existen en la escuela, se hacen con la realidad que todo, por ejemplo, hay un programa de radio Mm, un poco para bellísimo. trabajar el tema comunicacional. Y eso se hace con, no sé, pues, con la música que los mismos estudiantes escuchan, con la música de los docentes, y pueden intervenir muchas personas, incluso el centro alumno, incluso, no sé, por el centro padre, el Mm, consejo escolar completo. eh, Son cosas que se ponen utilizando para crear sellos en la escuela que están vinculados al PME y en la mejora continua del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, todas las estrategias tienen este sello importante que lo da el contexto de sello social.
Bueno, María Che, muchas gracias. Queremos dejar entonces invitados a todos aquellos que pueden acceder a la plataforma, que puedan hacer uso de estas nuevas estrategias que hemos colocado a disposición de los colegios. Agradecerte, bueno, contarles también que tú eres parte del taller, evidentemente, de estrategias de aprendizaje, para que ellos puedan apoyar, para que podamos apoyar y vayamos a acompañar a los establecimientos educacionales a tener distintas miradas para mejorar su intervención dentro y fuera del aula, entendiendo también que los colegios, las escuelas están insertos dentro de comunidades que no solo es la familia, sino que es la comunidad donde están situadas. Em, y que también pueden ser usadas como estrategias también educativas, por ejemplo, el caballero del almacén, el poder integrar desde la práctica cuando vamos a comprar algo, que también la plataforma mide eso, es el niño puede responder en esta plataforma cuando se hacen los instrumentos de medición, es cuánto siento yo que lo que me enseñan en mi escuela es valioso para mi vida. Entonces, agradecida de que nos hayas podido acompañar y dejando invitada a toda la gente para que pueda acceder a la plataforma y pueda hacer uso de estas estrategias que tú maravillosamente has diseñado con mucho cariño, porque además eso también lo quiero relevar. No ha sido solo un contenido, sino que siempre has pensado en poner a los niños, a las niñas en el centro del aprendizaje, que yo creo que si todos tenemos claro eso, probablemente los procesos de transformación y acompañamiento van a ser mucho mejor. Así que, por mi parte, nada más que agradecerte, María Chen, y no sé si tú te quieres despedir con alguna reflexión para la gente que nos va a ver. Bueno, agradecerte a ti, Margarita, y a Sello Social por esta invitación que de verdad para mí ha sido muy entretenida, vivificante, energetizante, y invitar a todos a mirar sus prácticas, a acrecentar las vivencias y a vincularse con la vida, porque esa es la escuela. Maravilloso, muchas Un gracias, abrazo. María Chen. Un abrazo, que estés muy, pero muy bien. Tú también. Gracias. Cuídate. Chao, chao.